La paz, la caridad y la fe de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. En este segundo domingo de la Cuaresma continuamos meditando el Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos del 2 al 10. En aquel tiempo Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Meditamos el pasaje de la transfiguración en la narración de Marcos. Es una probada de la Pascua. Creo que eso es evidente, pero también, más allá de eso, es un romper con la visión de la victoria judía. Es un romper a eso y un Jesús que nos quiere llevar más allá. Un Jesús que quiere que entendamos que no puede haber resurrección, no puede haber la gloria de la resurrección sin pasar por la cruz. Nos encontramos a un Pedro, a un Santiago y a Juan que no han terminado de comprender a Jesús. Ese Pedro que quería, esos discípulos que querían apoderarse de Jesús en Cafarnaúm, que querían dejar a Jesús siendo un simple curandero en el entorno de la casa de Simón. Vuelve a emerger esa tendencia, esa tentación que tendrán que enfrentar los discípulos y que tendrán que superar. Ahora quieren apoderarse del Jesús glorificado. Quieren hacer 3 chozas y estar ante Moisés, Elías y Jesús en la montaña paradisiaca, olvidándose de los otros apóstoles, olvidándose de los endemoniados, olvidándose de aquellos que querían crucificar a Jesús, incluso olvidándose del Padre que les dice que hay que escuchar a Jesús. No lo escuchan, y si lo escuchan no lo comprenden. No puede haber un discípulo, no se puede convertir uno en discípulo sin haber tenido una experiencia pascual. Pedro, Santiago y Juan, Pedro y los Zebedeos tienen esta primera experiencia pascual. Ven a Jesús resucitado y ven a Jesús transfigurado como un adelanto de lo que va a venir. Y entonces ellos serán un paradigma de lo que la iglesia es. Una iglesia que tiene esa experiencia pascual, que ha tenido ese encuentro con Jesús resucitado, transfigurado, pero que continuamente tiene que bajar del Tabor para encontrar
a aquellos necesitados que todavía no han tenido esa experiencia. Pasar por la cruz para volver a subir al monte de la resurrección. La historia de la humanidad tiende continuamente, gira continuamente en esta tendencia hasta que tengamos el encuentro personal con Jesús resucitado, cara a cara. El Padre nos dice, escúchenlo. Hay un nuevo anuncio del bautismo. Este es mi Hijo amado. Las mismas palabras que el Padre dice en el momento del bautismo de Jesús. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Ahora estamos hablando no solamente de un adelanto de la resurrección, también estamos hablando de una experiencia bautismal de los propios discípulos. Jesús transfigurado es también el que camina hacia su muerte. Jesús transfigurado no deja de ser el Jesús que carga la cruz. La escena de la transfiguración no niega la cruz, es expresión del sentido salvador de la cruz. No se puede separar la escena de la transfiguración de la escena de la crucifixión y de la resurrección. Es un todo. La transfiguración va a darle sentido a la cruz. Pedro, Santiago y Juan tendrán que recordar en los momentos más difíciles de la pasión que han visto a Jesús transfigurado. No será raro que Simón diga que no conoce a Jesús durante su juicio. Probablemente los ojos de Simón eran incapaces de reconocer a aquel que habían visto transfigurado en el rostro derrotado o aparentemente derrotado de un Jesús que estaba siendo enjuiciado. Será por la gracia de Dios que seremos capaces de reconocer el rostro de Jesús en medio de la dificultad. Una gracia que tendremos que pedir, una gracia que Dios le concede a Juan. El egoísmo de Simón, que quiere construir esas 3 casas, esas 3 tiendas, olvidándose de lo que hay abajo. El egoísmo de Simón, que quiere permanecer ante estos 3 testigos de Jesús, el Padre, Elías y Moisés, viene a hablarnos de la tentación que tenemos todos, de querer un Jesús solo para nosotros, un Jesús que nos haga sentir bien cuando oramos, cuando estudiamos, cuando meditamos y contemplamos la palabra, pero que tantas veces, de la misma forma egoísta que Simón, no somos capaces de compartirla, no somos capaces de dar consuelo, de sanar a quien necesita ser sanado a través de esa palabra. Los sacerdotes condenan a Jesús en el nombre de Dios, pero es Dios mismo el que da testimonio de que Jesús es su Hijo. También darán ese testimonio Elías y Moisés, aquellos que tienen como autoridad los sacerdotes. Quiere decir que las autoridades judías, las autoridades romanas, no tenían autoridad para condenar a Jesús. Que el Señor nos permita tener un encuentro con este Jesús, tener una experiencia pascual. Que el Señor nos permita experimentarlo transfigurado para tener la fortaleza en los momentos de dificultad, para no alejarnos nunca de Él. Que el Señor nos permita en el momento adecuado, en el momento que Él lo quiera, ser capaces de ser testigos de su resurrección.
La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre.